Bueno, pero sí la entendió a los grupos sanguíneos. Sí, Lick. Ah, ok. Vamos a esperar que ingresen los demás compañeros y ya continuamos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Como les decía, ya somos poquitos, pero vamos a ir avanzándole. Eh, los grupos sanguíneos fueron determinados por Karl Lannister. Él les nombró así, porque hay diferentes grupos sanguíneos también. Hay otros grupos, pero se basan en los antígenos. Los antígenos, ¿qué son? Son las estructuras proteicas que presentan en su membrana los eritrocitos. Estos determinan el grupo sanguíneo y en el plasma, que es componente del tejido sanguíneo, se encuentran los anticuerpos. Un grupo A no puede tener antígeno tipo A. ¿Por qué? Porque si no atacaría sus propios eritrocitos. El B tampoco. ¿Por qué? Porque no puede tener anticuerpos tipo B porque atacaría sus propios eritrocitos. Sin embargo, si empiezan a generar por ciertas reacciones, nosotros llamamos reacciones cruzadas, o sea, de bacterias que tienen a veces membranas con características algún poco similares, generan la reacción cruzada y por eso se generan estos antígenos, estos anticuerpos que digan, perdón, estos anticuerpos. Y el grupo A va a generar anti-B, el grupo B anti-A, el grupo AB no va a generar ninguno y el grupo A anti-A y anti-B. Los anticuerpos del grupo ABO empiezan a aparecer en el plasma de 2 a 8 meses después del nacimiento y alcanzan sus concentraciones máximas entre los 8 y 10 años de edad y luego declinan poco a poco por el resto de la vida. Se les produce sobre todo como respuesta a bacterias que habitan en los intestinos, que tienen reacción cruzada con antígenos de eritrocitos y por tanto se les conoce mejor por su importancia en las transfusiones. Y aquí tenemos la base química de los grupos sanguíneos, que yo les decía, aquí está representado lo que es el eritrocito. Y dice, se muestran los carbohidratos terminales, glucolípidos antigénicos. Son estructuras que son básicamente azúcares. Esta es la representación de lo que sería esto, pero ya bioquímicamente, ya químicamente. Ah, al final, todos los grupos, el tipo A, el tipo B, el tipo AB, tiene una estructura terminal muy similar. No similar, la misma. ¿Por qué? Porque esas estructuras que tienen acá, aunque dice el grupo no tiene nada, sí tiene una estructura terminal de carbohidratos eh, de tipo N-acetilgalactosamina, la galactosa y la fucosa. El tipo B, si se dan cuenta, también tiene esa misma estructura en esta parte. El tipo A, pues también, y tiene la misma secuencia, ¿eh? Empieza con la N-acetilgalactosamina, luego sigue la galactosa y luego sigue la fucosa. ¿En qué cambia? Se le adiciona en ocasiones un carbohidrato terminal en cierto lugar, como acá en el tipo A, si se dan cuenta, nada más tiene la secuencia terminal esta. Sin embargo, en el tipo B tiene la misma secuencia terminal, pero en la galactosa o en el carbono, no en el carbono terminal, sino en el antepenúltimo carbono terminal, se le agrega una galactosa y con eso ya cambia la conformación de la estructura. Lo estoy aceptando. Cambia la conformación de la estructura terminal de ese antígeno y se forma el tipo B. El tipo A, en lugar de tener en la galactosa
en lugar de tener lo que es otra galactosa, se tiene una N-acetilgalactosamina. Y el tipo AB, ¿se dan cuenta? Tiene ambos. Entonces, esta es la base química de los grupos sanguíneos ABO. Ahí se muestran los carbohidratos terminales de los glucolípidos antigénicos. Todos terminan con galactosa y fructosa. No debe confundirse con la fructosa. En el tipo A, la galactosa también tiene agregado N-acetilgalactosamina. En el tipo B tiene otra galactosa y en el tipo AB están presentes ambos tipos de cadenas. Entonces, esa es la base bioquímica. Lo que yo les decía anteriormente, lo que yo les decía anteriormente con las imágenes, acá, esta es la representación básicamente mediante un dibujo, ¿no? Visual. Y aquí ya se está explicando la base química, que al final estas proteínas con carbohidratos terminales que yo les mencionaba tienen la misma estructura. Sin embargo, nada más lo que se le agrega es en este caso, una galactosa al tipo B y una N-acetilgalactosamina al tipo A. El tipo AB tiene ambos y el tipo O no presenta ni uno de estos. No hay vuelta atrás, no es tan difícil. Nada más cambia la conformación, la estructura de los carbohidratos terminales. En los antígenos, los anticuerpos del grupo ABO reaccionan contra cualquier antígeno A o B, excepto los propios. El anticuerpo que reacciona contra el antígeno A es el alfa-aglutinina o anti-A, presente en el plasma de personas con sangre tipo O B, es decir, cualquier persona que no posee el antígeno A. Y el anticuerpo que reacciona contra el antígeno B es la beta-glutinina o anti-B, y presente en los individuos con tipo o A, que no poseen grupo al antígeno B. Cada molécula de anticuerpo tiene 10 sitios de fijación donde pueden unirse a un antígeno AB. Por tanto, un anticuerpo puede unirse a varios eritrocitos y a la vez aglutinarlos. ¿A qué se refiere con esta diapositiva? Lo que les decía yo anteriormente en la diapositiva, en donde están representados los antígenos y los anticuerpos. El grupo A va a tener antígeno tipo A, pero no, va a generar en su plasma anticuerpos tipo B. Sí, pero si se dan cuenta, el grupo O también tiene anticuerpos contra tipo A y tipo B. Aquí pusieron al revés los colores. Pero, ¿qué es lo que él dice esta diapositiva? Dice, los grupos A, B o reaccionan contra cualquier antígeno A o B, excepto los propios. Que yo les decía, es que no puedes tener anticuerpos de tu mismo tipo de sangre. ¿Por qué? Porque básicamente tus mismas defensas atacarían a tus eritrocitos y los lisarían. Les generarían lo que estamos viendo aquí, una reacción de aglutinación. El anticuerpo que reacciona contra A es el alfa-glutinina, presente en el plasma de los con sangre de tipo O y B, que es lo que está representado en la tabla. Básicamente es lo que representa esta tabla. Que el grupo A va a tener anticuerpos tipo B, también el grupo O tiene anticuerpos tipo B. El grupo B no puede tener anticuerpos tipo B, pero sí tiene anticuerpos tipo A, y el grupo O sí también tiene anticuerpos tipo A. Lo que podemos ver abajo es una imagen o representación de cómo es que actúan los anticuerpos contra los antígenos. Dice aglutinación de eritrocitos por parte de un anticuerpo. Tanto en el anti-A como el anti-B tiene 10 sitios de unión localizados en las dos puntas, cada una 5Y, por lo tanto pueden fijar varios eritrocitos entre sí.
Lo que nos está representando es que estos son los, si se dan cuenta, son los anticuerpos. Y los anticuerpos lo que van a hacer con lo que hacían con el conejo. Supongamos que este es el plasma del conejo, lo rosita es el plasma del conejo. Y si ya le agregaron sangre de un tipo extraño y ya generó esos anticuerpos en su organismo, la próxima vez que le vuelvan a inyectar sangre humana al conejo, lo que va a generarse es una reacción de aglutinación. Los anticuerpos van a estar en su sangre del conejo y al momento en que reconozcan que la sangre es extraña, que no es sangre de él, entonces va a generar esta aglutinación, esta unión entre eritrocitos. ¿Por qué va a generar esta unión? Esta sirve para qué? Para que lleguen leucocitos o células de defensa más especializadas y puedan eliminar con mayor posibilidad, mayor factibilidad y con mayor rapidez a los eritrocitos que son ajenos. ¿Por qué? Porque no pertenecen al organismo del conejo. Lo mismo pasa con los grupos sanguíneos. Si yo tengo grupo A, en mi cuerpo van a generarse, yo tengo el grupo A, o sea, tengo antígenos tipo A en mis eritrocitos, los antígenos van a generar el Anticuerpos. tipo B. Si usted tiene A, va a generar B, ¿no? Sí, eso es lo que estoy diciendo. No se escucha, escucho cortada su voz. Igual a de usted. ¿Sí se escucha bien, jóvenes? A los demás, ¿sí me están escuchando bien? Vale. ¿No? Sí, Sí. Ah, bueno. Sí, así como decía su compañera, exactamente. Si yo tengo, así un ejemplo, yo tengo tipo A, mi grupo sanguíneo es tipo A, en la membrana que se van a encontrar los antígenos van a ser del tipo A. Entonces, en el plasma sanguíneo se van a generar anticuerpos contra B. Así en este caso, en dado caso que por alguna situación me quieran transfundir sangre a mí y me introduzcan sangre tipo B, lo que va a generar en el interior de mi organismo es esta reacción. Los anticuerpos van a llegar y, no, es un agente extraño. Lo reconoce como un agente extraño, como un agente patógeno, como un agente que me quiere hacer daño. Entonces lo que hace es eliminarlo. Entonces empieza a generar esta reacción, que es una reacción de aglutinación. ¿Y para qué? Para que células más especiales vengan y destruyan con mayor rapidez a esos eritrocitos. Básicamente así funciona todo el organismo. Entonces, por eso es que se dice, no, pues no le puedes transfundir tipo B a uno de tipo A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sus consecuencias y las consecuencias ahorita las vamos también a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen en que se representa gotas, no se representa, son imágenes en cuales se tienen gotas de sangre. Dice, el tipo sanguíneo A, B o de una persona puede determinarse al colocar una gota de sangre en un depósito con suero anti-A y otra en uno con anti-B. El tipo sanguíneo AB muestra una notoria aglutinación en ambos antisueros. El tipo A o B solo se aglutina en el antisuero correspondiente y el tipo O no se aglutina en ninguno. Y lo que se hace es tener una placa de cerámica que tienen lo que nosotros llamamos pocitos. No sé si ustedes ya habrán visto la reacción, porque a veces le he visto que les han dado como talleres. ¿Ya la han visto o no la han visto? Jóvenes, ¿están escuchando o no me están escuchando? Yo casi no lo escucho, Lee. Eh, Casi no me escuchan. Déjenme quitarme esto. se corta un poquito a veces. Ok. Ahora sí, ¿ya me escuchan mejor? Sí, ahora sí, se escucha un Ok. poco mejor su voz, porque antes se escuchaba medio borroso. Ya.
Bueno, entonces tenemos que, como les decía, ¿qué es lo que se hace para determinar un grupo sanguíneo? Pues básicamente ya se tiene, en base a todo lo que vimos anteriormente, la reacción antígeno-anticuerpo, sabemos que los eritrocitos tienen en su superficie de membrana ciertos antígenos que pueden ser identificables. Lo que se hace es colocar una gota de sangre en dos pocitos, si se dan cuenta, y digamos, por eso venden los reactivos, que es el anti-A y el anti-B. Si le agregamos el anti-A, así como dice aquí en la anti-A, si tenemos aquí, si se le agrega el anti-A a donde está la gota de sangre, cuando le agregan una gota de sangre en el pocito, se ve así como que difuminada. Al momento de agregarle el reactivo, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Esto va a generar la reacción que les dije anteriormente. Va a empezar a realizar una aglutinación, que se va a ver como, ¿han visto la leche cortada? Sí, ¿Sí? Pues así se va a empezar a ver, se va a empezar a formar grumos. Se va a empezar a formar grumos y a verse esa separación. Supongamos que tuvieran las dos gotas de sangre y les pusieron ahí lo que es la muestra. En estas, las muestras serán iguales, o sea, son dos gotas de sangre, pero al agregarle el reactivo, este empieza a aglutinarse. Entonces, si agregamos el anti-A y aglutinó, pues la sangre es del tipo A. Si la agregamos y la del tipo B aglutinó, entonces es tipo B. Si con el anti-B aglutinó, pues es del tipo B. Si aglutinó en ambas, pues es tipo AB, porque aglutinó con ambas. Y si no le agregamos el reactivo y no reacciona con ninguno, quiere decir que es tipo O tipo cero. ¿Por qué? Porque básicamente los eritrocitos no van a reaccionar contra los anti-A y anti-B. ¿Por qué? Porque como no tienen anticuerpos, los anticuerpos que presenta el reactivo no va a poder agarrar a los eritrocitos y aglutinarlos. No sé si me estoy dando a entender con la imagen y con las reacciones que les dije anteriormente. sí, Ok. Entonces, de eso se trata básicamente la reacción que cuando dicen, vamos a determinar el grupo sanguíneo en un individuo. Nada más se le agrega una gota de sangre y se le agrega el reactivo. Y ya como forme la aglutinación, pues ya determinamos si es grupo A, si es grupo B o si es grupo O. No es muy difícil la reacción. Sin embargo, si se dan cuenta, sí tiene su porqué, que es lo que les expliqué anteriormente, que en la superficie existen los antígenos, en el plasma los anticuerpos, y estos van a generar cierta reacción, y lo que podemos ver, eso es visible a simple vista, ¿eh? Al momento de que se le agrega la gota del antígeno, perdón, la gota del anticuerpo, ya sea anti-A o anti-B, a la gota de sangre, esta reacciona de manera inmediata y empiezan a formarse los grumos, así como se ve en la imagen, se empiezan a acumular. Quizás está disperso porque todos los eritrocitos están dispersos. Si se dan cuenta en el tipo O, casi toda la sustancia está de color roja. Pero al momento en que se le agrega el reactivo, este empieza a aglomerarse, a aglutinarse. ¿Por qué? Por la simple reacción que está realizando, la reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que también aquí se puede ver, empiezan a juntarse. Al realizar transfusiones, es imperativo que los eritrocitos de un donador, perdón, de un donador no se aglutinen cuando entran en la circulación sanguínea del receptor. Por ejemplo, si se transfundiera sangre del tipo B a un receptor tipo A, el anti-B de este de inmediato aglutinaría los eritrocitos del donante. Una falta de coincidencia causa una reacción a la transfusión. Los eritrocitos aglutinados bloquean los vasos sanguíneos pequeños
y hemolizan y liberan la hemoglobina durante las siguientes horas o días. La hemoglobina libre puede bloquear los túbulos renales y causar la muerte por insuficiencia renal aguda en una semana más o menos. Entonces aquí tenemos la representación de qué es lo que sucede en el interior del cuerpo humano. Aquí tenemos lo que es una representación de un vaso sanguíneo y si se dan cuenta dice receptor tipo B. Entonces, la sangre de la persona, aquí está el vaso sanguíneo, es del tipo B, dice receptor tipo B. Sangre del donador, le están ingresando sangre tipo A, este se supone que es la aguja, ¿no? Al momento en que le agregan, ¿qué es lo que va a pasar? En el cuerpo tiene anti-A, en el plasma sanguíneo tiene anti-A, entonces, ¿qué va a reaccionar con los eritrocitos, con la sangre del donador? El plasma del receptor aglutina los eritrocitos del donador, que es la reacción que es, tanto esta reacción como esta, es lo que realiza en el interior del cuerpo humano. Empieza a aglutinar los eritrocitos. O sea, los eritrocitos aglutinados bloquean los vasos pequeños. Efectos de una transfusión de sangre incompatible. Los eritrocitos del donador se aglutinan en el plasma sanguíneo del receptor. Los eritrocitos aglutinados se alojan en pequeños vasos sanguíneos a partir de ese punto y cortan la circulación sanguínea a tejidos vitales. Por eso es necesario que siempre se realicen las famosas pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas para determinar si la sangre es compatible o no, si en realidad la persona qué tipo de sangre tiene y que sea compatible con el donador. ¿Por qué? Para que así ver que no haya una reacción secundaria en el organismo del individuo que va a recibir la sangre. Otros grupos sanguíneos, estos no son de tan relevada importancia más que en investigación o en genética poblacional, en antropología, es para otro tipo de investigaciones. Sin embargo, los más importantes son el grupo sanguíneo ABO y el grupo o factor denominado RH. Además de los grupos ABO y RH, hay por lo menos otros 100 grupos sanguíneos conocidos, con un total de más de 500 antígenos, incluidos los grupos MN, Duffy, Kerr, Kidd y Lewis. En muy contadas ocasiones causan reacciones a la transfusión, pero también son útiles para fines legales, en casos de paternidad y en criminalística. Además que de investigaciones antropológicas y genética poblacional. Las reacciones a los grupos Kell, Kidd y Duffy en ocasiones causan enfermedad de HDN, que es enfermedad del recién nacido. Pues digo, los demás grupos sanguíneos, o sea, en la superficie del eritrocito no crean que lo único que se encuentra son proteínas de membrana con carbohidratos terminales que van a ser el grupo ABO. Si no hay más ya han sido determinados en investigaciones, que son el MNS, el KEO, KIT, el DUFI, pero eso se utiliza más para otro tipo de pruebas, casos de paternidad para determinar de manera específica y extrema si es el padre o no, en casos de criminalística, antropología y genética poblacional. Eso se va más enfocado a la genética. Como dice, con un total de más de 500 antígenos, o sea, esta es la representación del eritrocito y imagínense la cantidad de antígenos que puede tener el eritrocito, no tiene solo el grupo ABO, sino que tiene muchos más, pero los de mayor importancia para el cuerpo humano, digamos, para nuestra sociedad son el grupo ABO y el RH. ¿Por qué? Porque el ABO que puede causar, estas sí reaccionan. Hay una gran reacción que puede llegar a obstruir un vaso sanguíneo y puede llegar a causar inclusive una insuficiencia renal. Entonces, por eso sí es muy importante. De ahí las demás casi no. El grupo sanguíneo RH recibe este nombre por el monorresus, en que se descubrieron los antigénicos RH en 1940. Este grupo incluye cuantiosos antígenos eritrocíticos, cuyos tipos principales son C, D y E. El antígeno D es por mucho el más reactivo, de modo que a una persona se le considera RH positivo si tiene el antígeno D
y RH negativo si carece de él. El tipo sanguíneo RH suele combinarse con el tipo ABO en una sola expresión como O positivo para el tipo O, RH positivo, o AB negativo para el tipo AB con RH negativo. Las frecuencias de RH varían entre grupos étnicos, tal como lo hacen las frecuencias de ABO. Casi 85% de los estadounidenses blancos son RH positivo y 15% RH negativo. ¿Qué es el RH, jóvenes? Es también un antígeno que se encuentra en la superficie del eritrocito. Recordemos que ya vimos que el grupo ABO son antígenos que se encuentran en su superficie, en la membrana del eritrocito. Entonces, el grupo RH o factor sanguíneo RH también se le denomina, también se encuentra en la superficie del eritrocito. Pero este, como es de un solo tipo, si se dan cuenta, ya no hay una comparación A, B, o pues es positivo o es negativo. O presenta ese grupo o no lo presenta. Presenta el factor RH o no lo presenta. Como dice, y el RH es por que la primera vez que fue determinado y encontrado fue en el mono rhesus, por eso es factor RH o grupo sanguíneo RH. Y entonces, lo que, la verdad, eso sí, lo desconozco y lo voy a investigar porque siempre, no, lo digo que no sé en realidad por qué se le denominó antígeno D. Recuerden que el antígeno es anti-A, el B es antígeno B, el AB es antígeno A y antígeno B, pero este es RH y se le denominó antígeno D. El antígeno para determinar el RH es el antígeno D. O sea, en la superficie del eritrocito, el antígeno que se va a encontrar es el de tipo D, así fue denominado. En realidad no podría yo decir, no, lo denominaron por esta situación, no sé, pero lo más factible hubiera sido que hubiera sido de tipo A, B, digamos tipo C, ¿no? Pero le pusieron D. Entonces, en este nada más lo que se determina si se encuentra presente o se encuentra ausente. Si se encuentra presente el antígeno RH, es positivo, y si no, es negativo. Y ya. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, bueno, hasta el momento no. Ok. Entonces, aquí tenemos una tabla. Como dice, el grupo A positivo puede donar a A positivo y a B positivo. Y puede recibir de A positivo, de A negativo, de O positivo y O negativo. También el grupo A negativo puede donar a positivo, A negativo, a B positivo y a B negativo. Y puede recibir de A negativo y O negativo. El grupo B positivo puede donar, perdón, de B positivo y a B positivo, y puede recibir de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. El B negativo puede donar al B positivo, al B negativo, al AB positivo y al AB negativo. Y el grupo B negativo puede recibir de B negativo y de O negativo. El AB positivo se le denomina receptor universal porque este puede recibir de todos los grupos, puede recibir del grupo A, del grupo B y del grupo O. Sin embargo, únicamente puede donar al grupo AB positivo, a mí su mismo grupo, si se dan cuenta. El grupo AB negativo puede donar a AB positivo y a AB negativo. Y puede recibir de A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. Este es un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues nada más recibe de los grupos negativos, en el que el factor RH sea negativo. Y este es un estudio de Estados Unidos, pues, pero si se dan cuenta, el 15% de la población estadounidense son RH
el 85% son RH positivo y el 15% nada más son RH negativo. Entonces, acá, se dan cuenta, nada más recibe de sangre negativa. Entonces, se acorta la cantidad o la probabilidad de individuos de los que pueda recibir una donación de sangre. En el O positivo puede recibir A de A positivo, de B positivo, de AB positivo y de O positivo. Y puede donar, perdón, y puede recibir de O positivo y O negativo. El O negativo es un donador universal porque él puede donar a todos los grupos. A todos los grupos puede donar sangre. Sin embargo, solo puede recibir de su misma especie o negativo. En 1960, King introduce el método de absorción-elusión, que viene a abolir el tradicional de absorción-inhibición para determinación de los grupos ABO. Nichols y Pereira en 1962 reportan su uso tanto para el sistema ABO como para el grupo MN, y en 1968 Lincoln y Dodd efectúan experiencias con técnicas de elusión para la detección de los antígenos del sistema RH. ¿A qué se refiere la técnica de absorción-elusión? Si se dan cuenta, cuando encontramos manchas de sangre seca en algún lugar de intervención, la mayoría de las ocasiones ya se encuentra, como dice ahí, seca. ¿Qué pasa cuando se seca? Los eritrocitos se lisan, se rompen, se fracturan. Entonces, esos eritrocitos ya no pueden ser tan visibles, o sea, no se puede hacer una determinación de grupo sanguíneo como con los reactivos, con estos reactivos, con el anti-A y el anti-A y el anti-B. ¿Por qué? Porque los eritrocitos ya sufrieron cierta ruptura, además que ya cambiaron las condiciones del medio, entonces no se va a ver una aglutinación, es imperceptible. Por lo tanto, existen otras técnicas, que es la técnica de absorción-elusión y la técnica de absorción-inhibición, en la cual se puede determinar qué tipo de sangre es e inclusive el factor sanguíneo. Los estudios para la individualización de la sangre desde el punto de vista genético aplicado a fines forenses por medio de técnicas electroforéticas fueron hechas por B.J. Culliford en 1963 a 1967 y Benjamin W. Grunbaum de la Universidad de California en 1964. Continuó con los estudios en la Asociación Californiana de Criminalística. El año de 1985, Alex Jeffrey en Inglaterra aplica por primera vez la técnica de biología molecular para identificar un presunto responsable relacionado con doble homicidio y violación, comprobando su culpabilidad por medio de fragmentos polimórficos de longitud variable, llamados BNTR, unidad de variables de repetición en tándem, a través de la técnica denominada RFLP, que se encuentran distribuidos en el ADN humano y que son capaces de individualizar a una persona, incluyendo si son hermanos, exceptuando los gemelos univitelinos. Lo que nos dice esta diapositiva es que actualmente la técnica mayormente usada para determinar, no el grupo sanguíneo, sino para determinar si la sangre de un individuo corresponde, o encontré en una escena del crimen, corresponde a un individuo, es mediante la técnica de biología molecular, mediante la técnica de PCR, de producción en cadena de la polimerasa, en la cual se determina de manera específica, pues, si el rastro biológico que se encuentra en el lugar de intervención corresponde con a un individuo de manera específica. La estructura del tejido sanguíneo. Tenemos diferentes niveles de organización en el cuerpo humano. Los niveles de organización empiezan desde los químicos, de ahí se va a las células, de ahí se va a los tejidos, de ahí órganos, y de ahí recuerden que de los órganos, pues el conjunto de ellos hacen aparatos y sistemas en el organismo. ¿En qué nivel se encuentra la sangre? En el nivel tisular o nivel de tejido. Empezamos con el nivel químico, que son los átomos, el famoso chon, porque estamos conformados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Posteriormente, pues se va a nivel molecular
como lo es el ADN, recordando que el ADN también está conformado por diferentes estructuras de ácido desoxirribonucleico, entre los cuales podemos encontrar azúcares y grupos fosfato. Posteriormente sigue el nivel celular. Recordemos que cómo está conformada una célula, núcleo, citoplasma, membranas, etcétera, y todos los componentes que te tienen. Y posteriormente viene un nivel tisular, un nivel de tejido. El nivel de tejido es correspondiente a la estructura del tejido sanguíneo. Ya posteriormente al nivel de tejido o nivel tisular siguen los órganos o sistemas. Y de los órganos sistemas vienen los los órganos, y de ahí vienen los a nivel aparatos y sistemas, que ya ese ya es un conjunto de órganos, como el aparato digestivo o sistema digestivo. Recuerden cómo está conformado. Empieza desde la boca, esófago, estómago, hígado, páncreas, todo lo que corresponde el aparato digestivo. Entonces, la sangre se encuentra en el nivel tisular, a nivel de tejido. ¿Por qué se dice que es a nivel de tejido? Vamos con la definición de tejido en medicina. Un tejido es un grupo de células similares que suelen tener origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las características específicas de los tejidos dependen de los factores como la naturaleza del medio extracelular que las rodea y las conexiones entre células y tejidos. Y tenemos que existe una clasificación de los tejidos por su consistencia. Están los tejidos de tipo sólido, los tejidos de tipo semisólido y los tejidos de tipo líquido. El tejido de tipo sólido, ¿qué sería? Si tenemos acá un hueso, tejido, ¿qué tipo de tejido tendríamos si tenemos un hueso? El tejido óseo. Sería el tejido óseo, jóvenes. Digamos, un tipo de tejido que es sólido es el tejido óseo. Semisólido, no van a decirme que es la grasa. De hecho, si es la grasa, pues evidentemente, pero se llama tejido adiposo. Y el tejido líquido es el tejido sanguíneo. Aunque tiene estructuras que son sólidas o tiene una consistencia que no es en sí líquida, pero todo es un conjunto que se encuentra inmerso y viaja a través de la sangre, a través del organismo, por ese medio sólido en el que líquido en el que se encuentra disperso. Entonces, aquí tenemos ¿por qué se le denomina tejido líquido? Porque sí corresponde con la definición de qué es un tejido en el cuerpo humano. Es un grupo de células similares, sí. Tiene leucocitos, tiene eritrocitos, tiene plaquetas, tiene plasma, sí tiene células similares y presenta estructuras muy parecidas o similares, que suelen tener origen embrionario en común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Suele tener un origen embrionario común, sí. Más adelante van a ver que todos los eritrocitos, los leucocitos provienen de una célula madre totipotencial o pluripotencial, que a partir de una sola célula existe un linaje, un crecimiento, y dependiendo de los factores que segregue el organismo, va a generar eritrocitos, va a generar leucocitos, va a generar plaquetas o va a generar lo que se requiera en el organismo. Por eso sí tienen un origen embrionario en común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Eso es muy válido. ¿Por qué? Porque recordemos, los eritrocitos tienen su especialidad básicamente es llevar o transporte de oxígeno al organismo. También los leucocitos, defensas en el organismo. Plaquetas igual es parte de la defensa. Transporte de nutrientes, etcétera, jóvenes. Ya se me va a acabar el tiempo. Aquí la vamos a dejar. Ya lo vemos la próxima clase. La próxima clase nada más vamos a dar un pequeño repaso. No, no repaso, sino vamos a terminar de ver esta parte y ya vamos a entrar con lo que es la hematología, no, reconstructora e identificadora.
para que ya sí nos vayamos preparando ya para la sesión en la que vamos a tener la práctica. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan bonito fin de semana, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Les voy a dejar un trabajo, háganlo. ¿De qué va a tratar? Le voy a hacer cómo está constituido, es una infografía de cómo está